estamos listos porque hoy día vamos a comenzar el programa de una manera distinta. Vamos a hablar de actualidad, por supuesto, pero comenzamos con el alcalde Claudio Castro, el alcalde de Renca, ¿no es cierto?, quien está con nosotros ya para conversar. Hola, alcalde, buenos días. ¿Cómo está? Bienvenido a La Voz de los que Sobran. Hola, buen día. Qué bueno que tenerlo por acá, porque estuvimos conversando mucho sobre todo lo que sucedió la semana pasada, cuando el Tricel, ¿verdad?, no le permitió repostularse para el cargo de alcalde con esta ley antidíscolos. Y bueno, ha sido muy polémico todo esto. Alcalde, voy a partir por preguntarle cuáles son las salidas que estamos viendo en este momento para que finalmente la gente de Renca, ¿verdad?, no tenga que, o sea, que pueda elegir a su alcalde y que no tenga por imposición a una persona, ¿verdad? Bueno, la verdad es que todo esto ha sido muy duro, ¿no? De un momento a otro nos vemos involucrados en una cuestión que es muy compleja de explicar también. Eso nos ha costado mucho que se entienda qué es lo que pasó acá, porque el tribunal, finalmente sobre lo que se pronuncia es sobre un cambio, una ley, ¿cierto?, que es posterior al momento que estamos discutiendo. Acá todo lo que sucede tiene que ver con la ley antidíscolos, que dice como regla general que quienes quieran ser candidatos independientes deben haber sido independientes desde al menos 9 meses antes de la inscripción de las candidaturas. Cuando el CERVEL hace el calendario electoral original, que recuerden ustedes que la elección municipal era el 25 de octubre del año 2019, si se hubiese mantenido así, yo no tendría ningún problema, porque el CERVEL lo que dijo fue los 9 meses antes de la inscripción de candidatura es el 27 de octubre del año 2019 y por lo tanto el CERVEL informó por todas partes que la última fecha para renunciar a un partido político era el 26 de octubre del año 2019, o sea, un día antes de que se cumplían estos 9 meses antes de la elección. Y hasta ahí todo bien, el CERVEL lo informó, ¿cierto? Ese día, naturalmente, fueron muchos los candidatos y candidatas que renunciaron el mismo 26 de octubre, pero 5 meses después fue el Congreso el que, buscando frente al coronavirus, aplazar la elección municipal, o sea, moverla desde el 25 de octubre del 2019 a abril del 25 de octubre del 2020 a abril del 2021, es el Congreso el que dice, vamos a mover la elección municipal, pero vamos a dejar fijo la renuncia. O sea, no queremos que se aplace el plazo de la renuncia. Y al querer dejarlo fijo, cometen una cuestión ambigua, ¿cierto? Porque la ley queda escrita como que ahora quienes quieran ser independientes como candidatos en esta nueva plazo de elección van a tener que hacerlo entre el 26 de octubre y la nueva fecha de la elección. Y esa forma en que escribieron esta ley, que fue posterior, termina teniendo como consecuencia que el tribunal ha debatido largamente con opiniones diversas, ¿cierto? Hay una duda legítima donde 5 jueces han dicho, con esa norma que cambió después, la fecha del 26 de octubre está incorporada, y 3 jueces dijeron no, esto debiese ser el 25 de octubre, como una especie de efecto retroactivo. Y finalmente eso es lo que primó en el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Cuáles son las salidas que nosotros vemos esto? Porque claro, ya la fuimos entendiendo bastante. La semana pasada conversamos harto de esto, así que lo fuimos y lo escuchamos usted también cuando dio la conferencia. Pero ¿cuáles son las salidas? Porque finalmente aquí son los ciudadanos y ciudadanas de Renca los que se ven aproblemados, ¿no? Una es la más compleja, ¿no? Y que por el momento en que estamos, cuando el tribunal ya dictó una sentencia y eso es muy difícil que se cambie. Sin embargo, existe una nueva apelación que se abre que tiene que ver con que el tribunal conozca hechos que no había conocido en todo el tiempo que ha debatido sobre esto. Y esos hechos son, hay uno que es muy importante y es que el CERVEL, y esto lo conocimos nosotros la semana pasada recién, el CERVEL, como eran tantos candidatos, dividió la forma de procesar las candidaturas. Entonces dijo, el Consejo Directivo del CERVEL, que es el órgano más de jerarquía más alta del CERVEL, el Consejo Nacional, va a revisar las candidaturas de los convencionales y de los gobernadores regionales. Y vamos a dejar en los tribunales, más bien en el CERVEL regional, la evaluación de las candidaturas de los alcaldes y los concejales.
pero el CERVEL nacional, el Consejo Directivo, tomó un acuerdo respecto de esta disyuntiva. Dijeron, dado que hay una ley posterior a la fecha de la renuncia, que el Parlamento modificó, ¿cierto? Nosotros vamos a tomar un acuerdo para ver cómo vamos a evaluar las candidaturas. Y ese acuerdo del Consejo Directivo Nacional del CERVEL fue, vamos a aceptar las candidaturas que fueron inscritas hasta el 26 de octubre a las 23:59 horas. Ese elemento es muy importante porque lo que vieron los jueces del tribunal fue solamente la determinación del CERVEL metropolitano, que además cambió su parecer, pero no explica por qué. O sea, el CERVEL metropolitano al principio dice, no vamos a aceptar la candidatura porque debió haber renunciado hasta el 25 de octubre, y después dicen, pero no explican por qué, ahora sí creemos que deberíamos haber aceptado la candidatura. La razón de ese cambio es que había un acuerdo en el Consejo Directivo del CERVEL que ya se había pronunciado sobre esto. Si ese acuerdo se hubiese conocido, no hubiésemos tenido todo este problema, porque todo esto parte porque el CERVEL al principio rechaza mi candidatura. Entonces, eso es lo que vamos a presentarle a los jueces. Ya lo hicimos el viernes pasado. Hay otros elementos más, ¿cierto?, que esperamos que aporten a esa nueva apertura de la causa. Y esa es una de las vías de solución. El Tricel ha dicho que deberían zanjar todo esto a más tardar el 4 de marzo. Así que yo espero que el jueves podamos tener ya una noticia final respecto de cuál es la decisión del Tricel. La otra vía tiene que ver con que quienes cometen el error se hagan cargo de ese error. Y eso es el Congreso. El Congreso que pretendió, ¿cierto?, mantener la fecha de la renuncia, finalmente lo que hizo con una ley posterior fue generar esta duda. Y aquí hay una figura que se llama ley interpretativa, que lo que permite es que el Congreso aclare el espíritu, porque cuando uno lee las intervenciones de los distintos senadores que participaron de esta discusión, este fue un acuerdo político de todos los sectores políticos, el espíritu es mantener la fecha. Sin embargo, generaron una duda con la forma en que quedó redactado el texto, y eso podrían también aclararlo para todos los candidatos que renunciamos el 26 de octubre. Esto no es el caso Claudio Castro, esto es el caso de todas las personas que renunciaron el 26 de octubre. ¿Y sabes tú más o menos cuántas son, alcalde? ¿Usted sabe cuántas son más o menos las personas? No tenemos el número final, hemos ido conociendo algunos casos porque nos han ido contactando también, ¿cierto? Y acá hay muchas paradojas, porque como te decía antes, hay candidatos a la Convención Constitucional que renunciaron el 26 de octubre, pero como los evaluó el Consejo Directivo del CERVEL, ellos nunca tuvieron ningún problema. Hay otros candidatos que, tal como me pasó a mí, el Tribunal Regional primero repuso sus candidaturas y nadie apeló. Entonces esas personas hoy día van a estar en la papeleta. El caso mío es que, como sabemos, el PRI, ¿cierto?, Partido de Chile Vamos, apeló. Entonces, para personas que tuvimos un mismo hecho, que fue que renunciamos el 26 de octubre, dependiendo de por dónde se iba ese hecho, terminamos teniendo distintas consecuencias, y eso es muy anómalo. No, a ver, Claudio, no, es que déjame preguntar, aquí hay varios elementos que ha dicho Claudio que son una... Claudio, yo soy abogado, y esto, cuando tú me explicas todo esto, uno dice, esto claramente no puede terminar como hasta ahora. O sea, si hay un acuerdo de la institución que se encarga de decir quiénes van y quiénes no van, ese es el acuerdo que tiene que primar. Pero más aún, es súper grave lo que acabas de decir. No puede haber dos decisiones distintas para casos iguales, que uno además no pasó por tribunales. O sea, estamos hablando de una aberración grande. ¿Me explico, no? O sea, si hay una persona que está en la misma condición que tú y de inmediato se le dijo que sí, y el otro porque apeló, porque una mala interpretación se le dice que no, hay arbitrariedad. Por lo tanto, eso el Tricel va a tener que evaluarlo. Y si no, no sé, la Suprema tendrá que pronunciarse, pero aquí hay una cuestión que hay falta de derecho, ¿no? Nosotros los abogados decimos que en algunos casos hay falta de una interpretación legal, hay falta de aplicación del derecho si esto siguiera así. Porque hay un tipo al lado tuyo que ni siquiera pasó por un tribunal y dijo, no, está bien lo que hizo. La decisión de la autoridad máxima en esto dijo, está bien lo que hizo. Y acá por una apelación, etcétera, etcétera, se llega a que no. Entonces, la verdad es que tendrían que caer todos los otros, o lo más lógico y la interpretación inteligente es que tú vuelvas a estar en la papeleta. Y por último también, acá hay una falta a la democracia enorme. O sea, si yo soy de Renca y no quiero votar por este caballero, no me dan alternativa, y eso es grave también. Exacto.
Así es, bueno, eso es lo que nosotros estamos planteando. Yo creo que acá, además, yo no soy abogado y me he ido, esta es mi primera aproximación a un caso, ¿cierto?, que se discute en un tribunal, pero he ido aprendiendo también. Y parte de las cosas que me parece que más allá de lo que se tiene que evaluar en los tribunales mismos o en el Parlamento, acá hay un precedente que se siente que es muy importante. Y creo que para mí es muy importante que se entienda que este no es el caso Claudio Castro. Esto no se trata de mí, se trata de un antecedente que podría marcar una forma distinta de aproximarse hacia las elecciones al futuro, porque estamos diciendo que frente a una situación en la que se cumple, o sea, yo he cumplido en todos los momentos con cada cosa que a mí se me informó que debía hacer para ser candidato. Y sin embargo, quienes quieren competir contra mi opción, ¿cierto? Y me parece a mí muy legítimo competir, utilizan los tribunales para bajar mi candidatura. Si eso termina ratificándose, acá se genera un antecedente hacia adelante que puede ser muy dañino para la democracia, porque vamos a terminar discutiendo las elecciones en tribunales y no con el voto popular, que es como debiese ser. Y en eso el Tricel ha tenido una historia pro participación. Respecto y era el tiene un impacto que es mucho mayor y que tiene que ver con un antecedente en nuestra democracia que mi impresión es que no es conveniente, y creo que el principal responsable en esto, además de todo lo que hemos detallado hasta ahora, acá hay errores del CERVEL, hay errores del Congreso, pero también a mí me parece impresentable que haya un partido político que busque derechamente ganar esto por secretaría. Eso, yo estoy en esta situación porque hay un partido político que no quiere que los vecinos de Renca decidan. Y a mí me parece que eso es inaceptable, porque a mí me gustaría que ellos pusieran sus propuestas, sus ideas, ¿cierto?, para el escrutinio de los mismos vecinos y vecinas que pretenden representar. Sí, y el Tricel por lo menos recibió tu apelación, ¿no? O sea, no dijo, por lo menos se abrió a analizarla, ¿sí? La última. La verdad es que yo no conozco, nosotros ingresamos la apelación, supimos después, porque se van conociendo los documentos que se ingresan, que el PRI volvió a ingresar un escrito ahora, tratando de anular el escrito que nosotros presentamos. Yo entiendo que en esta última etapa, pero podría equivocarme porque no lo conozco bien, no hay ya una suerte de admisibilidad, sino que los jueces van a considerar si es que estos elementos nuevos que se ponen los discuten o no, y tendrán que decir, mira, respecto de este último recurso que se presenta, ratificamos la sentencia o encontramos que hay un elemento que permita volver a discutir. Siempre se necesita elementos nuevos. Si tú dices que había un elemento nuevo, que es la decisión del CERVEL, que es el servicio electoral, de decir que se aceptan todas las candidaturas que fueron en esta fecha, eso es clave. Ahora, yo me imagino, y voy a hacer aquí allá una cuestión política, le doy pase al tiro a Hassan, que estaba queriendo hablar. Sí, por eso. Lo que me digo es, yo no me imagino a este señor gobernando Renca. O sea, te lo digo con toda honestidad. O sea, que se prepare si lo rechazan para gobernar Renca, porque no le va a ser fácil. No sé cómo le va a ir ese caballero tratando de gobernar Renca si es que gana por secretaría. Es una cuestión que es de sentido común. Hassan. Espérame un segundo, antes de pasar. Hassan, espérame un segundo. Que quiero leerle algunos comentarios antes, que hay un par de comentarios interesantes. Dice, Fabiana Sea en YouTube dice, las reglas de elecciones de alcaldes establecen que el candidato electo sea quien tenga mayoría simple. Es decir, aunque todos se abstuvieran, si el candidato del PRI vota por sí mismo, gana. O sea, necesita un voto para ser electo. La decadente con brillo dice, la indecencia de un personaje que en otras oportunidades... ¿Sí? Sí, una cosa. ¿Claudio? Lo que pasa es que eso lo que acabas de leer tú, lo dijo el otro candidato en las últimas noticias. O sea, tuvo la desfachatez. Su cuña es, con mi voto gano. Él lo tiene perfectamente claro. ¡Qué atroz! Eso es sábado. ¿Qué le pasa con la democracia a este hombre? O sea, es que a mí me parece, no, y lo que peor es que me parece que esto se está haciendo con la venia del Tribunal Electoral. Yo encuentro todavía que no, podemos dar la oportunidad de aquí al jueves. Pero eso fue lo que, o sea, en estos momentos
es con su venia, Sí. o sea, ellos son los que están diciendo, tienen a los renquinos, se dice, ¿verdad? Renquinos y renquinas, en esta situación, ¿no? La decadente con brillo dice, la indecencia de un personaje, a propósito del hombre, digamos, que en 8 oportunidades anteriores no logró ser electo por las urnas y que ahora quiere llegar a la alcaldía de Renca por secretaría, además de tener una acusación reciente de violencia intrafamiliar en curso. Aguante, alcalde Castro. Eso a mí me parece increíble, que una persona esté quedando fuera de una elección por un día y una persona que tiene antecedentes, que está siendo investigada por violencia intrafamiliar, pueda ser candidato. O sea, el mundo al revés. En Facebook, María Paz Trejo González dice, esto es una dictadura. Hassan, ahora sí que sí, perdona que te interrumpa. No. Son muy buenos comentarios de nuestra audiencia y estoy súper de acuerdo Muy también bueno. súper de acuerdo con los puntos que ha puesto a Daniel, pero yo no soy abogado y para los que no somos tan ilustrados en estos temas jurídicos, yo vuelvo a lo básico, que acá es un tema político, ¿no es cierto? Porque lo que hizo el Congreso fue una ley corta, una ley express, con una intencionalidad muy clara, que al final tuvieron que correr las elecciones por el tema de COVID. Entonces, si no hubieran cambiado el plazo, muchas personas podrían entonces, al final, renunciar de sus partidos en los mismos plazos de 9 meses y poder ser candidatos. Pero la única razón por la cual pudieron tener ese plazo de 9 meses es por COVID, que es un hecho externo. Entonces, para evitar eso, para evitar que las personas pudieran renunciar dentro del nuevo plazo de 9 meses antes de la elección corrida, dicen, no, hay que mantener el plazo. Eso se entiende como una lógica del Congreso. Pero si eso es la intencionalidad del Congreso, entonces al final fue una mala redacción de ellos decir, en vez de se mantiene el plazo, dicen, hay que ser independiente entre esas dos fechas, porque al final la ambigüedad es esa, que una cosa es que uno tiene que renunciar el día 26, otra cosa es que uno tiene que ser independiente el día 26. Entonces, si uno ha sido militante por 1 hora del día 26, al final uno no puede competirse. Que es una estupidez. Evidentemente eso no fue la intencionalidad detrás de la ley. Pero ahora, si los mismos parlamentarios que claramente tenía otra intencionalidad, ahora dicen que no van a apoyar la idea de una ley express, hay un aprovechamiento político ahí. Y la situación dentro de la derecha es interesante al respecto, porque es un partido de su coalición que ha hecho esta trampa. Al final están avalando una elección tipo Corea del Norte con una sola persona en la papeleta. Que hay que reconocer, más allá de lo trágico y lo absurdo que es esa situación, la imagen de una papeleta con un solo nombre y el eslogan "con mi voto gano", eso va a quedar en la historia chilena. Evidentemente eso habla del deterioro de las instituciones. Pero la pregunta es, si Felipe Alessandri, por ejemplo, el actual alcalde de Santiago Centro, ha dicho que evidentemente está en contra de eso, y otros personajes de Chile Vamos, ¿cuáles son, según tú, las posibilidades de que el Congreso vote a favor de una ley interpretativa o algo para arreglar esta situación? ¿Cuál es el olfato político en esto? Sí. No lo he dicho solo alcaldes, ¿sabes? Yo valoro mucho acá, especialmente a los dirigentes de derecha que lo han planteado, lo plantearon también algunos de los candidatos presidenciales de la derecha, lo dijo Ignacio Briones, lo dijo Sebastián Sichel, lo han dicho en privado muchos más dirigentes de derecha que los que lo han dicho públicamente. Y acá la gran pregunta es si es que la derecha va a estar disponible para zanjar esta situación, porque por otro lado, hacerlo así, lo que tiene como efecto práctico, hoy día la derecha sabe que acá va a recuperar una comuna, ¿cierto? En la práctica, acá tendrían que tener una altura que les permita darse cuenta de que más allá de lo que pasa en Renca, el impacto que esto tiene para la democracia en general. Mi impresión es que con esto pierden todos. O sea, si efectivamente con esto se genera un precedente de funcionamiento hacia adelante, todos los sectores políticos pierden. Por otro lado, en la práctica, ¿cierto? Es difícil generar las condiciones para que en el Congreso se plantee una votación, ¿cierto? Porque tienen que cumplirse una serie de características. Además, esto es una votación con quórum calificado, porque este fue un cambio en la Constitución, fue un cambio temporal en la Constitución.
Sin embargo, hay una ventana que es muy interesante para esto, y es que el gobierno y también la oposición están conversando respecto de la viabilidad que podría tener, de nuevo producto del coronavirus, hacer que la elección se dé en 2 días, ¿cierto? Si es que esa discusión sigue adelante, y eso debiese pasar hoy día o mañana, se va a generar una votación en el Parlamento a la que se le podría añadir la aclaración respecto de este tema. Y requiere las leyes misceláneas. Entonces, exacto, y podría hacerse ese, o sea, que es un paso súper importante, porque al menos se podría llevar a la votación. Y otra cosa es que, bueno, después ya en votación se genere una mayoría que permita, que va a requerir votos de la derecha, ¿cierto? Por el quórum que tiene, que podría revisar esta situación y aclararlo. Por eso que para mí es tan importante que no se sienta como que este es el caso Castro. Y lo otro que es muy importante para mí, ¿cierto? Y para que efectos de que esto funcione, es que esto no es lo mismo, porque en algunas otras notas de prensa ha aparecido así, como que esto podría ser similar a lo que pasó en algún momento cuando hubo un acuerdo en el Congreso para que la DC completa, que había inscrito mal a sus candidatos, lo pudiera hacer. En ese caso, el Congreso se hizo cargo de un error que había cometido un partido político. En este caso, el Congreso tendría que hacerse cargo de un error que cometió el mismo Congreso. O sea, esto no es ayudar a otro que se equivocó, es interpretar bien, además siendo fiel al espíritu con que se hizo esa legislación, lo que ellos quisieron decir. Entonces, si esas cosas logran estar en discusión, ¿cierto?, y presentes en el debate, yo creo que hay una posibilidad de que esto suceda. Por cierto, que eso escapa por lejos lo que yo pueda hacer, porque está radicado en el Parlamento. Sí, claro. En materia, miren, déjenme hacer un aporte. Yo no siempre hago aportes, pero creo que voy a hacer uno ahora. En materia laboral existe un principio que se llama indubio pro operario. Ese fue mi aporte. No, indubio pro operario. Cuando se interpreta una ley que es confusa o que da para más de una interpretación, se debe interpretar en pro del trabajador. Indubio pro operario. En materia penal, cuando existe una interpretación de una ley, existe el principio de indubio pro reo. O sea, debe interpretarse siempre por del procesado, etcétera, ¿no? O sea, se entiende que siempre el más débil, por decirlo así, entre comillas, debe ser interpretada la ley. Acá no tiene por qué ser distinta, tiene que ser indubio pro candidato. O sea, está claro. Y ahí hay una cosa que uno no entiende. Indubio pro candidato, o sea, para la candidatura en pro de la democracia. Entonces, por eso que, claro, podemos hacer interpretaciones, pero tiene que haber un indubio pro. Porque aquí, en caso de duda, que hay duda, porque hay muchos que han pensado aquí y acá. Además hay una cosa, si no hubiese, pero mira lo estúpido que es, si no hubiese habido pandemia, ni hubiese habido cambio de fecha, tú habrías renunciado perfectamente. Entonces aquí te perjudica una ley posterior a tu renuncia. Por eso es lo absurdo y por eso no se entiende, y ahí es donde yo cuestiono, por eso no se entiende el pensar del Trícel y de esos ministros. Porque tú, si no hubiera habido pandemia, tú renunciaste en el momento justo, nadie te puede decir nada, vas derechito. Una ley posterior te perjudica, la ley posterior te perjudica a ti y a unos pocos, ¿cierto?, en esa interpretación. Entonces, no tiene sentido, porque por un acto anterior te friegan. No es un acto posterior, es un acto anterior tuyo, te friegan. Entonces tú dices, ¿sabes que acá claramente hay una interpretación? Yo concuerdo con Hassan, que también hay una cuestión política detrás, y el principio de indubio pro candidato o indubio pro, incluso indubio pro democracia, si ustedes me permiten, debería primar. Eso te iba a decir, yo creo que no es pro candidato, sino que es pro... Es que el candidato representa la alternativa en una democracia. A quienes viven en renca, digamos. O sea, ellos tienen que ser los que elijan. No puede ser a dedo esto, ¿no? Claro. Indubio pro vecino. De hecho, acá dice, Fabián Acea dice, este es claramente un problema de interpretación. Pues uno es independiente desde el momento en que renuncia, pero todo esto es una victoria de Secretaría que ha buscado desesperadamente el PRI. Son comentarios de nuestro público cuando son las 10 de la mañana con 28 minutos. Alcalde cortito, mientras usted todavía es alcalde de Renca, digamos, ¿le queda cuánto? Hasta el 11 de marzo, ¿no?
O sea, eso si es que soy candidato finalmente, porque efectivamente cuando hay un claro. alcalde que busca la Esperamos. reelección el 11 de marzo, yo espero que Esperemos que si no, salga ahí el 11 de marzo. Puede atrincherar. Espero que se vaya el 11 de marzo, para que si todos estemos tranquilos. Exacto. ¿Cómo está la vuelta a clase aquí en este super lunes ahí en Renca? Bueno, nosotros estamos nosotros tenemos 14 escuelas públicas en Renca. Hoy comienzan las clases de manera telemática. Hemos además generado una serie de programas de apoyo a los estudiantes y todas las familias que identificamos durante el año pasado que tenían dificultades para la conexión, ¿cierto? Generamos un programa con recursos municipales para poder apoyar a todas esas familias. Nos parece lo más importante. O sea, acá muchas veces el debate se centra en si vuelven o no vuelven, es telemático, es presencial. La realidad es que en Renca, como en todo Chile, los estudiantes, las familias, los profesores, la comunidad escolar ha estado en clases ininterrumpidas, ¿cierto? En las condiciones más adversas posibles, porque han sido de manera telemática, con todas esas dificultades y con un tremendo esfuerzo tanto de las y los profesores como de las familias. Y nos hemos enfocado nosotros en que, frente a la incertidumbre de este año, las condiciones, nos preparemos para las peores condiciones, que es efectivamente mantener las clases de manera telemática. Así estamos comenzando el año escolar con ese esfuerzo grande. Al mismo tiempo, el verano nos sirvió para adecuar nuestras salas de clase, los establecimientos, y esperamos nosotros que ojalá alrededor del 15 de abril, cuando deberíamos tener a todos los profesores y las profesoras de nuestra comuna inmunizados ya con su segunda dosis y con el periodo posterior a la segunda dosis para hacer que estén lo más protegidos posible, podamos iniciar entonces más actividades presenciales. Hablar de que volvemos a las clases presenciales, yo creo que es algo que va a ir sucediendo de manera progresiva, ¿cierto? Estamos todos alineados en que ojalá sea lo antes posible, pero que para eso se cumplan las condiciones que garanticen la seguridad de todas las comunidades escolares. Muy de acuerdo. Con eso, Hassan, ¿tú tienes algo que preguntar? No, última pregunta, sí. ¿Que ha tenido alguna conversación con la gente del PRI que están detrás de eso? ¿Hay algún argumento que pueden dar frente a todo esto? No hemos tenido conversaciones directamente. He visto sus intervenciones en la prensa, donde por eso yo alego también acá una interpretación mañosa del PRI. O sea, es evidente que buscan bajarme, pero además ellos dicen algo que es mentira. Lo que dicen es, ¿por qué nos cargan a nosotros esto si fue Castro el que se equivocó, el que renunció cuando no le correspondía? Yo no me equivoqué, yo renuncié cuando la norma y los plazos decían que había que hacerlo. Entonces han buscado además no solamente bajarme, sino que además enlodar esta situación, pues, y hacer difícil que se entienda en su plenitud. Y la verdad es que no espero nada del PRI. Yo creo que el PRI acá se está, imagínate, es un partido que tal vez, si es que llegara a tener la alcaldía de Renca, sería lo más importante que han conseguido y sería una victoria pírrica por las condiciones en las que lo están buscando. O sea, me parece que esos mismos hechos hablan de la estatura del PRI. Yo creo que es la sepultación del PRI, ¿eh? Bueno, tampoco es que digamos así un partido supermasivo. Seamos honestos también, ¿no? O sea, el PRI no es nada. El PRI es nada. Es lo que vota la ola. Tienen a un candidato acusado de violencia intrafamiliar, imagínate, y lo están defendiendo a más no poder. Hay muchas personas que están escuchando del PRI por primera vez con este episodio. Y no es chiste. Alcalde Claudio Castro, muchas gracias por haber estado esta mañana en La Voz de los que Sobran. Le mandamos un abrazo y esperamos que esto tenga una buena solución por las personas que viven en Renca, por supuesto, pero sobre todo también por la democracia de nuestro país. Que esté muy bien. Muchas gracias. Vamos con convicción a esperar que esto se resuelva bien. Nos vemos. Muy bien. Chao, chao.